Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este podcast de Ediciones Urano titulado Charlas sobre Empresa y Empleo con Sergio Bullet. Hoy tenemos una invitada muy especial que es Juana Erice. Buenos días, Juana, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Muy bien. Sí, me gusta, siempre muy bien. Juana, además de ser una de mis autoras favoritas, es experta en comunicación, en hablar en público y es para muchos la mejor coach de ejecutivos de España. Y si no es para muchos, para mí sí, pero bueno. Con nosotros, con Empresa Activa, ha publicado 3 libros. Los 2 primeros son de narrativa empresarial y se llaman Alíate con el miedo, que es sobre hablar en público, que es una de sus especialidades. Y el otro es Atrévete, que iba más sobre cómo enfrentarse a la incertidumbre y cómo perder el miedo a la incertidumbre. Pero del libro que queremos hablar un poco hoy, que es un libro que salió hace 2 años, se titula Gracias, que es un libro, no es de narrativa empresarial, sino que es un libro que busca mostrar, enseñar una forma humana de dar malas noticias. Y alguien podría pensar, ¿y esto qué tiene que ver con la empresa? Y bueno, es que nos guste o no nos guste, todos en menor medida, siempre tenemos que dar malas noticias. Y esto se puede hacer de bien o se puede hacer mal. Lo que busca Juana es que la gente lo haga lo mejor posible y sobre todo que lo haga con humanidad, con verdadera compasión por la otra persona a la que escucha. Y si conseguimos esto, lo que Juana dice es que la persona que recibe esa mala noticia, a pesar de recibir una mala noticia, en el fondo estará agradecido con la persona que se la dio, si es que lo hace con humanidad. Así que bueno, hola Juana, ¿cómo estás? Muy Cuéntame bien. algo. Oye, Muy bien. vaya presentación más estupendísima que me has hecho. Bueno, eres una de las favoritas por algo. Este, bueno, ¿cómo te trata este regreso post pandemia en la comunicación? ¿Cómo lo estás viendo tú que estás siempre con empresas? Eh, ¿Qué dirías que con este mundo híbrido que hablábamos un poquito antes de comenzar esta grabación de presencial, online, esto cómo afecta a la comunicación? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante. O sea, yo creo que la pandemia lo ha cambiado todo. Ujú. Si ya se estaba hablando en empresas de digitalización, la pandemia nos ha obligado a digitalizarnos todos de una forma, vamos, rapidísima, no nos ha quedado más remedio. Pero yo creo que la palabra clave es la que me has dicho tú, que es el híbrido. O sea, todos la comunicación digital nos ha salvado, hemos podido trabajar en medio de la pandemia, hemos podido seguir adelante, hemos podido seguir haciendo cosas y obteniendo resultados, que era muy importante. Pero también todos los que hemos estado trabajando tantísimo en la pandemia hemos acabado del mundo digital, pues claro, cuando estabas 10, 11 y 12 horas delante de una pantalla, en Sí. algunos casos cansados. Entonces yo creo que la palabra y el concepto hacia el que vamos va a ser un modelo híbrido, Ujú. donde siga habiendo mucha comunicación digital, porque hemos descubierto que es una cosa que es muy eficaz, todo el mundo empieza a la hora, y hace no viajar, te permite transmitir las ideas de una forma muy clara y muy sencilla, y funciona muy bien, sobre todo si sabes comunicar digitalmente y has aprendido, tiene un impacto muy grande, aunque la gente piensa que no. Lo que pasa es que luego te falta toda la parte presencial, que es la parte Claro. humana, la parte de la vida, el vernos, el tocarnos, el sentirnos, y eso pues vamos a combinarlo. Entonces yo creo que no todas las reuniones serán presenciales, creo que ha cambiado mucho. Creo que no vamos a viajar tanto, de ninguna manera. Ya las compañías se van a pensar mucho si merece la pena que un ejecutivo se cruce el mar para ir a trabajar a otro país, pero Aparte, es una cuestión de costes, ¿no? Más, no solo de facilidad, sino de costes. claro, es una cuestión de costes y se han dado cuenta de algunas cosas muy interesantes, ¿eh? Que los viajes eran muy costosos y que los edificios son muy costosos. Sí, sí. Entonces también ahora se está haciendo un modelo híbrido de personas dentro de la organización. No van 2 o 3 días a trabajar presencialmente y están 2 días trabajando en sus casas. O sea, esto ha venido para quedarse y es muy Bueno, interesante. esperemos que sí. No, yo lo que veo, que lo hablaba la otra vez con un editor americano justamente, es que con los que has tenido contacto físico, que los conoces personalmente, luego el digital surge bien. Pero los que son contactos únicamente digitales, los nuevos contactos que solo ves a través de Zoom, Teams o el mecanismo que utilices, como que cuesta mucho más esa empatía, esa cercanía. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, pero yo he tenido que romper, por ejemplo, yo he tenido que romper eso completamente porque he trabajado muchísimo en la pandemia, he tenido que dar mucho curso de comunicación y era gente con la que no conocía de nada.
y les conocía a través de la pantalla. Lo que hay que hacer es comunicar de forma diferente. Eso es una cosa que es muy importante. O sea, el mundo digital te obliga, o sea, lo que no puedes hacer es decir hola, buenos días y colgar una presentación y empezar a hablar de tu presentación porque no te conocen. Entonces, hay una serie de requisitos o cosas importantes que tienes que hacer de forma diferente. Por ejemplo, tú no puedes, los 2 o 3 primeros minutos, cuando tú estás hablando en comunicación digital, tienes que estar tú a cámara, a pantalla, como mínimo, antes de empezar a poner tu presentación y contar lo que quieras contar. En los momentos importantes tienes que estar a pantalla, en el cierre tienes que estar a pantalla para que te vean. Y luego también tiene otras reglas que son muy curiosas. Puedes comunicar menos cosas, Sí. pero yo creo que es más eficaz porque te obliga mucho a elegir. O sea, es una comunicación tan demandante porque compites contra 3 pantallas que suelen tener las personas, 2 teléfonos, el profesional y el personal. Sí. Están entrando WhatsApps, mensajes, mails, te está entrando todo y estás compitiendo con eso. Entonces, eso te obliga a ser mucho más inteligente en tu comunicación, a ser mucho más selectivo en lo que dices. Y si lo haces bien, puedes tener mucho impacto, pero hay que aprender a hacerlo. Es un arte, ¿eh? Pero es muy interesante. Sí. No, y hablando de hacer bien y hacer mal las cosas, volvamos un poco a tu libro, a Gracias. Justamente, dar malas noticias en persona es una cosa, dar malas noticias digitalmente es un poco distinto. En ese sentido, ¿crees que lo que pusiste en tu libro, que es justo pre-pandemia, sigue siendo totalmente válido hoy en día? Si hoy hubieras escrito el libro, ¿le cambiarías alguna cosa? ¿Pondrías un capítulo sobre dar malas noticias digitalmente o...? Bueno, la base del libro sí que se la seguiría manteniendo, pero pondría así, igual, más que un capítulo, unas hojas de cómo comunicar, o sea, qué es lo que cambia en la comunicación digital. Entonces, por ejemplo, en el caso de dar las malas noticias en comunicación digital, imagínate que tienes que dar una mala noticia a una persona a la que conoces, pero en la pandemia, imagínate una persona que dentro de una empresa, que lo he vivido, porque lo he vivido, porque me lo han contado, directivos que tenían que echar aparte de sus equipos, porque ha habido empresas que han tenido que reestructurarse digital. Sí. Entonces, bueno, la clave está en, primero, avisarles para que no les coja por sorpresa. Tengo que hablar contigo, o sea, es una frase... Sí, ya matadora, ya demoledora. tengo que hablar contigo y empiezo a Hablar temblar. contigo es una frase demoledora, sobre todo cuando sabes. Y luego tratarles con mucho cariño, ser muy claros, escucharles mucho y darles tiempo. Porque claro, para la persona es un shock, una persona que igual está trabajando en una compañía que su puesto siempre ha estado seguro. Ha habido compañías que tienen un carácter muy paternalista y que son grandes empresas de este país. No me estoy refiriendo a empresas familiares, empresas donde era imposible que te echaran. Han empezado a prescindir de personas. Entonces, en el mundo digital tienes que comunicarlo de una forma muy escueta, muy sencilla, escucharle mucho y luego hacerlo por etapas. Luego decirle, mira, si quieres, reflexiónalo, si quieres, volvemos a hablar. No alargar mucho la conversación porque... No tiene sentido andar diciendo... no. Es Ir al grano, o sea, escuchar, pero ir al grano. Sí, es clave. Y ser muy claro y ser muy honesto. Una cosa que es muy importante también es si una persona, por ejemplo, la mala noticia es que va a ser despedido, es que no se sienta pequeño. Es decir, decirle todas las cosas que ha hecho bien, contarle que es una cosa del momento, que no es una cosa suya personal, sino que es una cosa del momento de la compañía, pues que se ha tenido que reestructurar. O sea, intentar, en la medida de lo posible, cuidarle a esa persona dentro de la mala noticia. Y también en la medida de lo posible decirle, comprometerte con esa persona, decir, te voy a ayudar en todo lo que pueda, voy a intentar que tu salida sea la mejor posible, para amortiguar. Son cosas que amortiguan los miedos de que, claro, de repente esa persona va a sentir, porque su vida cambia. Claro. Volvamos un poco a lo que es tu libro. Justamente yo decía que todos en algún momento tenemos que dar no solo malas noticias de despedir, que es la primera mala noticia que uno se le viene cuando habla de malas noticias en una empresa, no sé por qué. A veces puede ser, no sé, simplemente un traslado o alguna otra cosa, o hasta un ascenso puede ser una mala noticia a veces, según para quién y en qué contexto y según lo que implique. ¿Cuáles son las bases de dar malas noticias? O sea, ya hablamos un poco de empatía y compasión. O explícame un poco más estos conceptos, ¿cómo los ves?
Yo creo que la base de dar una mala noticia es entenderle, es lo has dicho tú, es la empatía, es entender perfectamente qué va a sentir, ponerte en el lugar de la otra persona. O sea, imaginarte qué sentirías tú si te comunican esa mala noticia. Cómo te sentirías, lo perdido que estarías, lo vulnerable que te sentirías, el miedo que tendrías y lo mal que te encontrarías. Entonces, la persona que comunica eso tiene que saber que en ese momento su interlocutor es como si le hubieran dado un mazazo muy grande. Entonces, le tiene que cuidar. Se lo tiene que explicar con calma. O sea, requiere tiempo, básicamente, ¿no? Y de calidad. Le Tiempo y tiene de que calidad. tranquilizar, le tiene que ayudar. Primero a interiorizar y a digerir eso y luego a mirar hacia adelante. Entonces, empatía es muy importante, tu actitud es muy importante, la actitud de la persona que da la mala noticia, que congenie con la persona, que diga, mira, yo estoy muy triste también, o sea, es una cosa que siento muchísimo tener que estar diciéndote esto. Lo siento de verdad y quiero ayudarte. Es muy importante las palabras que utilice también. Tiene que medir las palabras, porque son momentos de una tensión emocional muy alta. Entonces, las palabras que utilice las tiene que utilizar bien. Y Y todo lo para que... eso que, perdona, pero para medir esas palabras, ¿tú qué sugieres? ¿Que primero lo tenga todo escrito, más o menos planeado? ¿Que lo pruebe con alguna otra persona antes, si es que puede, si es que tiene ese tiempo? Porque cuando uno está en la conversación, enseguida, si no está preparado, mete la pata, ¿no? Hablando mal y pronto. Lo primero que haría, lo primero que aconsejaría es que piense mucho en la persona esa, porque sí, es que lo piense y que se adapte a esa. En base a eso, que escriba lo que le quiere decir. Que lo escriba en frases cortas. Esto es lo que ha sucedido, esto es lo que tienes que saber, y luego, y que se lo diga con mucho cariño. Ya sabes que escribí yo el libro. Yo escribí el libro porque un hijo mío se puso muy enfermo, que afortunadamente ya está bien, pero siempre recuerdo, el primer día en el hospital, cuando vino el primer médico, y nos lo dijo con muchísimo cariño, y le iba agarrando así a Álvaro y le decía, mira Álvaro, esto puede ser una trombopenia, en cuyo caso yo te voy a ayudar, puede ser una leucemia, en cuyo caso yo te voy a ayudar, o puede ser una enfermedad también muy grave, que yo siempre te voy a ayudar. Entonces la palabra yo te voy a ayudar Sí, hizo que las palabras terribles no fueran tan terribles. Entonces, la humanidad, el cariño, la cercanía, en un momento así donde la persona se siente absolutamente vulnerable, de repente todo cae en su vida y no entiende qué le está pasando ni por qué le está pasando y lo que creía que era seguro de repente desaparece, entonces estás con una persona que se convierte casi en un niño por el miedo que tiene. Entonces hay que cuidarle mucho. Y en estos mundos que estamos todos como locos y con falta de tiempo, claro, esto requiere de un tiempo. También los resultados son mucho mejores, ¿no? Si nos tomamos ese tiempo. Dependiendo de la mala noticia, puede ser muy importante cómo reacciona esa persona. En el caso médico, es mucho más probable que se cure una persona a la cual le has dicho bien las cosas que si lo has dicho así nomás. Pero generalmente los médicos van, si se quiere hablar mal y pronto, van de culo y no tienen el tiempo para hacer, o nadie les ha enseñado, o no terminan de valorar la importancia que tiene, aunque sea tomarse 5 minutos, para dar las noticias de otra forma, ¿no? Y aparte, bueno, por lo que tú dices, me gusta el tema de que eh, no se trata de dar rodeos ni florituras, ¿no? Es ser conciso y... Claro, y con cariño, porque las personas son muy inteligentes. Y necesitan que en un momento así ser tratadas con respeto. Ser tratadas con respeto es que le estás diciendo la verdad, estás siendo honesto con lo que le estás diciendo, pero estás tratando con cariño. En el tema de los médicos que has tocado es un tema muy interesante. Es verdad que están súper presionados, fíjate cómo han estado a lo largo de la pandemia, el ejemplo que nos han dado. Pero hay una cosa que yo creo que no se han dado cuenta, es el impacto que tienen sobre los pacientes y sobre los familiares. Cuando tú estás con una persona que está muy enferma, para ti el médico cuando entra es tu referencia, es casi Dios. Entonces, si tú le ves con cara preocupado, te preocupas. Lees todos los registros, dependes de su diagnóstico, de su opinión, de todo. Entonces, las palabras que dicen son muy importantes. No es lo mismo decir esto. Yo recuerdo en la enfermedad de mi hijo Álvaro que uno le dijo, es que tu cuerpo te estás atacando a ti mismo. Tenía un problema al final autoinmune.
Sí. Es que estás atacando a ti mismo, claro, le dices a un niño que se está atacando a sí mismo y que Me parece que fuera un tonto que está... claro, ¿qué hago yo? ¿Me estoy atacando a mí mismo? No sé qué hacer. Y otro le dijo, mira, no te preocupes, parece ser que has cogido un virus que ha hecho que tu cuerpo se confunda y tenemos que conseguir que vuelva a la normalidad. Fíjate qué diferencia entre una cosa y otra. En una no tiene salida y en la otra lo entiendes. Es una explicación que dices, vale, pues mi cuerpo está confundido, pero vamos a conseguir que vuelva. Es muy distinto. Entonces, las palabras es muy distinto decirle a una persona, sí, te vas a curar, que bueno, vamos a ver. No es lo mismo. Entonces, si una persona dices, mira, vamos a tratar este tratamiento, vamos a poner el 100% los dos para que te cures, sale motivado y sale con fuerza de la consulta, aunque esté muy enfermo. Vamos a darlo todo. Pues si dices, mira, pronóstico muy malo, Muy malo, sí, no. ¿qué va a luchar? No lucha. Otros que van directo, ¿no? a la estadística, ¿no? Bueno, sí tienes 90% de probabilidad de... ¿Eso qué significa? El 90% de probabilidades. Soy yo, persona. No quiero que me hables de probabilidades. Por eso es tan importante la palabra humanidad. Es muy importante. Ellos tienen que darse cuenta, pero cualquier persona nos tenemos que dar cuenta de la importancia de el impacto que tenemos en otro y cómo nuestras opiniones, cómo nuestras formas de ver las cosas impactan a la gente que tenemos a nuestro alrededor y mucho. Sí, no, y en el tema de empresas, a ver, todo el que es jefe de algún equipo o tiene personas a su cargo, como te digo, todo el tiempo tiene que dar algún tipo de mala noticia. Puede ser grave o no necesariamente despedir a un agente, como te digo, puede ser hasta un traslado, cambiar una cosa o que se cayó una venta, entonces hay que reajustar las cosas. ¿Y cómo se maneja ese equipo, la comunicación de ese equipo? Justamente luego va a influir mucho en la rentabilidad que tenga el equipo. Claro, entonces lo que es muy clave es explicar las cosas con mucha sencillez y mucha honestidad. ¿Por qué se toma esa decisión? Y luego otra cosa que es muy importante también es aparte de explicarlo con sencillez, es lo que le acabo de decir, el por qué, la razón que hay detrás de la decisión, porque la gente necesita entender los porqués de las cosas. Sí. Si se lo explicas bien, pues se alinean con la compañía, dicen, mira, la compañía está pasando ahora una situación muy difícil y tenemos que hacer esto y lo tenemos que hacer todos y supone un esfuerzo, pero no nos queda más remedio. El porqué es que si lo hacemos, podremos salir adelante, si no lo hacemos, igual no. Entonces, el porqué tiene una fuerza brutal también en comunicación, en el momento de la comunicación de malas noticias. Y tú que trabajas mucho haciendo coaching de altos directivos, y cuando uno va por las empresas no se ve este tipo de buena comunicación. ¿Qué pasa? Bueno, pues están muy presionados. Están muy presionados por la propia empresa, están muy presionados por los resultados que tienen que conseguir, están muy presionados por el trabajo del día a día y luego mucha gente no les ha enseñado comunicación. O sea, en este país nadie ha aprendido comunicación y si aprenden comunicación aprenden la parte técnica de la comunicación, que es el primer escalón. Sí. La parte buena de la comunicación es cuando consigues conectar con la gente que te está escuchando, que ya es cuando podemos empezar a hablar de comunicación, antes no. Antes mandan comunicados como que fueran un sistema militar, ¿no? Autoritario. Comunicado, esta es la comunicación que yo hago y nada más. Que por desgracia lo que bastante se ve en la mayoría de las empresas y mucha gente se queja. Y por eso que desde aquí recomiendo fervientemente el libro Gracias, porque realmente, aunque esto comenzó como un tema personal particular tuyo con la enfermedad de tu hijo, pero ahí pudiste ver realmente los resultados que da la buena comunicación y supongo que lo ves todos los días en tu trabajo, ¿no? Sobre todo a alto nivel ejecutivo, ¿no? Cómo puede repercutir. No sé si tenés alguna anécdota o algo que quieras compartir respecto a esto, algún directivo que hayas visto que haya entendido bien esto y haya cambiado en su forma de enfocar las comunicaciones y haya tenido un gran resultado, sin dar nombres, no hace falta. No voy a dar nombres, no voy a dar nombres, pero fíjate, en el libro siempre digo, o propongo un pequeño método, que es un método muy sencillo, que está basado en 3 palabras, que básicamente es lo que cuando tú enfrentas un problema en el día a día, primero lo que intentas hacer es comprender el problema, luego intentas buscar soluciones y luego persistes hasta conseguir los objetivos que te has marcado. Esto es una cosa que hacemos de forma natural, habitualmente lo hacemos de forma natural, pero cuando recibes una mala noticia, todo se para y no eres capaz de pensar. Entonces, le he explicado a la gente que tiene que dar malas noticias. La importancia, para mí la parte más importante es comprender. Comprender el impacto que tienes en las personas, comprender el poder de las palabras que hay,
comprender que las personas tienen miedo y tienes que romper ese miedo, comprender que la incertidumbre desestabiliza muchísimo a las personas de una forma brutal. Tienes que entender eso. Tú tienes que entender. Entonces, aplicado a la pandemia, he estado trabajando, como dices, con bastantes directivos. Y había uno que es el presidente de una empresa importante de este país, muy importante. Y él comprendió cómo estaban sus empleados. Y para él lo primero que fue, lo más importante, por encima de los resultados, era cómo estaba su gente. La seguridad en las personas, el que se hicieran bien las cosas, y lo comunicó de una forma consistente a lo largo de toda la pandemia. Y hizo una comunicación muy cercana. Cada semana hablaba con todos sus empleados, que son miles de empleados, muchos miles de empleados. Les iba contando cuál era la situación, cómo iban avanzando, y siempre empezaba por las personas. Siempre empezaba por cómo estáis. El vuelco que ha dado la compañía no te puedes ni imaginar. La valoración que tienen de su presidente no te puedes ni imaginar, porque supo transmitir calma, ser humano, hacer las cosas bien, transmitir valores, y a cambio toda la gente que trabaja en la compañía le ha dado el 200%, han obtenido unos resultados muy buenos. O sea, es el hacer las cosas bien, el entender las cosas bien, te ayuda a veces a, no te ayuda a veces, no, te ayuda siempre a conseguir los y al final lo que uno busca en la empresa es que aumente la rentabilidad y no hay caso, mientras mejor trates a tu gente, mientras mejor fluya la comunicación, mientras la única forma de que todos realmente se involucren con la empresa es que sepan lo que pasa y que lo sepan auténticamente, ¿no? Que no te bajes. Se sientan valorados por la empresa, que sientan que su trabajo es importante dentro de la empresa, que el hecho de levantarse cada mañana para ir a trabajar en esa empresa importa. Bueno. Me quedo con eso, Juana, no queremos alargarlo mucho. Muchas gracias por esto. Será el primer podcast, pero seguramente no el último. Y nos estamos viendo pronto. A los que nos escuchan, bueno, que sigan escuchando los podcasts de Empresa Activa, que sacamos uno por mes. Y bueno, recomiendo este libro Gracias de Juana Erice, que realmente le tocó la pandemia, entonces no pudo desarrollarse todo lo que el libro amerita, y es un librito muy corto, muy sencillo, pero como acabamos de decir, con resultados que pueden ser muy importantes para todo el mundo. Muchas gracias, Juana. Hasta la próxima. Sergio, gracias a ti. Un abrazo.